Hoy voy a hablar sobre el ego. Esa cosa tan frágil, pero que tiene un sistema de defensa tan bueno que hace que parezca que no sea frágil. El ego realmente lo único que quiere es sobrevivir. Parece una tontería, pero lo único que quiere es sobrevivir. Por ejemplo, vamos a ponernos en la situación de un debate, ¿ok? Tú y otra persona estáis hablando sobre un tema y ambas queréis tener la razón. ¿Pero por qué queréis tener la razón? Por el ego. Si realmente no tuvieseis ego, simplemente estaríais debatiendo y compartiendo opiniones y llegaréis a un punto en el que a lo mejor uno de los dos diría, ok, tú tienes razón, porque tus argumentos son superiores a los míos, son mejores a los míos, etc. Ok, pero la mayoría de las personas no lo hacen sabiendo que sus argumentos son mejores que los suyos por el ego. Y aquí me explico con lo de que quieres sobrevivir. Tú, supongamos que estás perdiendo el debate, ¿no? Ok, la otra persona está poniendo mejores argumentos que los tuyos. El ego siente que al no tener tu razón, muere, por así decirlo. ¿Y cuál es la manera de sobrevivir? Que aunque no tengas razón, seguir defendiendo la idea, seguir defendiendo la idea. Aunque tú en tu conciencia sepas que no tienes razón, seguir defendiéndola. Y así tu ego va a sobrevivir. Pero ¿qué ocurre si haces caso a tu conciencia y no haces caso a tu ego? Que tu ego muere. Y eso es lo que no quiere. Es algo que cuesta mucho porque normalmente las personas se identifican con su ego. Se creen que son el ego. Y cuando ya llevan muchos años identificados con eso, cuando les dices que realmente no son el ego, sino el ser, lo que son ellos son el ser, no el ego, es como que les desmorona su estructura de lo que creen que son. No sé si me explico. Entonces, si tú en el debate, a nivel de conciencia, en tu ser, en lo más profundo de tu ser, dices, ok, esta persona tiene razón, en verdad sus argumentos son mejores, y lo aceptas, en el momento te va a costar mucho si estás identificado con el ego. O sea, te va a costar muchísimo. Es normal. Y sobre todo si vas años con ese ego, ¿no? Pero con el tiempo te vas a sentir bien porque estás actuando en base a lo que tú sientes realmente. Si tú de verdad sientes que la otra persona tiene razón y lo aceptas, con el tiempo vas a decir, hice lo correcto porque realmente yo estaba sintiendo esto. No estoy actuando en base a mi ego. Si realmente piensas que tú tienes la razón, no por tu ego, sino por lo que tú de verdad sientes, no por defender a tu ego, no por mantenerlo vivo. Si de verdad sientes que tú tienes razón, entonces ok, ahí está bien. Pero si tú sientes que no tienes razón, pero tu ego te está diciendo, igualmente defiéndete, ahí a la larga pues no, se apagó la mente. No vas a ser tan feliz porque no estás haciendo lo que realmente tú quieres. Otro ejemplo, un ejemplo muy común hoy en día, es que, no sé si les ha pasado a los jóvenes, pero bueno, está como normalizado y es normal, ¿no? Que los adultos den lecciones y enseñen a los jóvenes. Es lo normal porque tienen muchos años, tienen muchos más años, tienen mucho más aprendizaje, etc. Pero, ¿qué pasa cuando un joven intenta ayudar a una persona adulta que le puede dar una lección, un consejo, etcétera? Pues esa persona adulta con su ego lo que dice es, ¿qué me va a enseñar él si tengo muchos más años, tengo muchas más experiencias? O sea, ¿qué me va a enseñar él? Pero si dejase su ego a un lado, lo más probable es que a lo mejor, por mucho que sea un joven, como tiene otra visión, tiene otra perspectiva, ya no solo porque sea joven, sino porque es otra persona, tiene otra idea, a lo mejor le ayuda, pues está dejando de recibir ese consejo, esa lección que le puede ayudar a mejorar su vida, simplemente por el ego, por lo que le está diciendo el ego, para mantener el ego vivo. O sea, a lo mejor esa persona a su nivel de conciencia está sintiendo que de verdad ese consejo le puede ayudar, pero no lo acepta por su ego. Por decir, no voy a aceptar el consejo de un joven que, o sea, yo tengo muchos más años, mucha más experiencia, ¿cómo voy a aceptarlo? ¿Sabes? Pero
¿Y si lo aceptase y le cambiase la vida? Porque puede cambiarle la vida mejor. O sea, que estás dejando de cambiar tu vida mejor por tu ego. Estás dejando de ser más feliz o feliz por tu ego. Suena a locura, porque puede sonar un poco a locura, sobre todo lo que dije antes, si llevas años identificado con tu ego, etc. Pero si te paras a analizarlo un buen rato, en el fondo sabes que tengo razón, porque es la verdad. Y hoy en día ocurre mucho eso, lamentablemente. Hay muchos adultos que por su ego pues no quieren aceptar consejos de otras personas más jóvenes. No tienen por qué ser jóvenes como tal, sino más jóvenes, simplemente. Y no sé, deberíamos de pararnos a pensar sobre eso, a reflexionar sobre eso. Porque al igual que hice un vídeo hablando de los pensamientos y de que los pensamientos, depende de cómo los enfoquemos, podemos ser mucho más felices o no, pues con esto es lo mismo. Sobre todo cuando tienes tu identidad basada en tu ego. Porque tú no eres tu ego. Tú eres tu ser. Tienes que dejar ser. Es algo difícil de comprender cuando estás tan identificado. Y por eso me gustaría hacer otra parte también de este vídeo, pero tienes que actuar en base a tu conciencia. Tienes que pararte y escucharte a ti, a lo que realmente tú sientes, tu voz interior. Esa es la que realmente te hace feliz. Aunque te cueste actuar a veces, esa es la que verdaderamente te hace feliz. Si tu yo interior te está diciendo, hazle caso, y tu ego te está diciendo, no le hagas caso, más joven, haz caso a tu yo interior, pasa del ego. Porque el ego lo único que quiere es mantenerse vivo. Le da igual que sea bueno o malo para ti, es lo único que quiere es mantenerse vivo. Entonces, si de verdad seguís estas ideas, vais a ser mucho más felices a la larga. Al principio es muy difícil, sobre todo mientras más años hayas estado identificado, más difícil va a ser. Pero no es imposible, se puede. Y habrá momentos en el que creas que ya luego lo dejaste atrás y de repente algún día te vuelva. Pero lo importante es que seas consciente. Cuando digo que vuelva es que a lo mejor en una situación que te da como que antes te daba mucho ego, a lo mejor ya no tienes tanta presión teniendo ese ego, entonces tienes que controlarlo para que poco a poco casi ni tengas o ni tengas. Me perdí justo con lo que estaba diciendo. Pero bueno, da igual, que lo que estaba diciendo, que es muy importante mantener el ego, controlarlo, identificarlo. Sobre todo, si hay veces que actúas desde el ego, pero luego te das cuenta, lo importante, no te machaques de decir, actúas desde el ego, no, en plan, guárdalo y di, ok, aquí actúas desde el ego, voy a aprender de aquí para las próximas veces. Y así las próximas veces, saber si estás actuando desde el ego y mejorarlo. Pero no te machaques si lo haces, porque es normal, es un proceso. En un día no te lo vas a quitar del todo. Una cosa que llevas años trabajando, porque aunque sea algo negativo, es algo que llevas trabajando años, no lo vas a quitar en un día. Necesitas tiempo también. Pero bueno, esta es la primera parte, por así decirlo, del vídeo. Tengo pensado hacer una segunda, no sé si lo subiré seguido de este, o subiré otro y después la segunda parte, etcétera, iré viendo. Pero es algo muy importante, deberíais de informaros sobre el ego. Hay un doctor, que ahora no recuerdo el nombre, que habla sobre el ego y la supraconsciencia. Lo más probable es que si buscáis doctor, supraconsciencia y ego, os aparecerá un señor mayor. Os recomiendo sus vídeos, son muy buenos, os ayudan. Tiene un libro también, yo no lo tengo, pero tengo pensado leerme su libro, lo más probable. Así que recomiendo que al menos le des la oportunidad de ver algún vídeo, algún podcast, etc. Es muy bueno. O si ya tenéis alguno en mente, guardado, lo que sea, pues mirarlo. Mientras más aprendáis sobre vuestro ego, sobre vuestra supraconsciencia, que eso también es un tema bastante amplio, pues mejor, porque más felices seréis, más os controlaréis.
Pero bueno, eso ha sido el vídeo, espero que os guste. Suscribiros si os ha gustado y darle like.